Ladies and gentlemen, the panel will now be open for a few questions. Please raise your hand at your seat. Señoras y señores, el panel estará ahora abierto para limitadas preguntas. Por favor, levante su mano desde su asiento. Buenas, mi nombre es Gladys Mesraji, comisionada de la Ciudad de Aventura, y mi pregunta para todos ustedes es: ¿qué impide que Colombia llegue a ser el próximo país siguiendo a Cuba y a Venezuela, ya que no se respetó el voto popular al no cuando hicieron el referendo de la paz? Yo creo que la pregunta la vas a responder tú o la vas a responder tú. Armando. Sí, ¿se oye ahora? Bueno, lo que yo pienso de eso es que no puede haber paz sin justicia. Los que están defendiendo ese proceso suelen utilizar la trampa de todos queremos la paz. Eso es como que le pregunten a un señor: usted sigue golpeando a su esposa. Por eso rechazo rotundamente esa manera de introducir el tema. No puede haber paz sin justicia y los criminales deben pagar por sus crímenes. A ver, ¿alguna otra pregunta? Sí. ¿Cómo ven? Mi nombre es Eugenio Maslowski. ¿Cómo ven ustedes el tema de la dificultad de que en países, por ejemplo, como es el caso de Venezuela, se pueda lograr que los gobiernos democráticos de la región realmente no jueguen a la doble moral? Yo creo que Carlos Vecchio debe responder eso. Era a los otros países, ¿no?, que le preguntaban, ¿no? Yo creo que no se puede tener doble moral cuando hablamos de democracia y derechos humanos. Y hay que ser muy claros allí. Y siempre se los he dicho a la comunidad internacional, cuando nosotros hablamos del tema de democracia, derechos humanos, eso no tiene fronteras, no tiene ideología, no tiene doble estándar, no tiene nacionalidad. Y por lo tanto los países están llamados a alzar su voz frente a eso. Y sobre todo cuando han aprobado aquí convenciones de los derechos humanos, por ejemplo la Carta Democrática de la OEA, que lo que buscan es precisamente tener el derecho a vivir en democracia y ser libre. Así que lo que nosotros hemos hecho, y por lo menos ha sido parte de nuestra lucha, es que quizás yo no le puedo cambiar la mentalidad, por ejemplo, al presidente de Perú, o como no se la puedo cambiar a Trump, pero los peruanos sí, pero los norteamericanos sí, y nosotros hemos buscado aliados en estos países para que sean, digamos, en cierta forma nuestros socios para la lucha contra el régimen. Y gracias a los congresistas y senadores de acá, del sur de la Florida, que estuvieron esta mañana, por ejemplo, es que el tema de Venezuela ha sido un tema doméstico de la política norteamericana y hoy está en las primeras líneas de la política doméstica acá en los Estados Unidos, pero ha estado también en España, pero ha estado también en Perú, por ejemplo. Y esa es la única manera que uno puede ir sumando para evitar eso y para que los nacionales de esos países obliguen a sus sistemas políticos y a sus presidentes a tener unas posiciones claras y firmes como frente a la democracia y los derechos humanos. Basta ya de documentos escritos, y se los he dicho a los países también. Llega un momento que las declaraciones son importantes, pero luego tiene que traducirse en acciones efectivas. The next question will be the last question. No, La próxima pregunta será la última. A ver. Complementando lo dicho por Carlos Vecchio, el otro tema es que los gobiernos tienen que entender que esta amenaza, que esta enfermedad que agobia hoy día a Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, puede ponerlos a ellos como próximos de la lista. Si no se han retirado, están en crisis, las dictaduras castrochavistas están declinando por razones económicas, por razones políticas, por razones sociales, pero están puestos en evidencia, pero están listos para operar sobre cualquier país, sobre cualquier proceso electoral, a meterle una guerrilla, a operar terrorismo. No se olviden que la metodología castrista
se permite todo, no tiene ningún límite, y en esa dinámica lo que tienen que entender los gobernantes para ser solidarios con los países ocupados por las dictaduras del socialismo del siglo XXI es que se están protegiendo a sí mismos. Para hablar de los Estados Unidos, este grupo de países, la América no democrática, representa para los Estados Unidos amenaza por lo menos en 3 campos. En el área del financiamiento y sostenimiento del terrorismo de origen islámico, en el tema del narcotráfico, porque Caracas, Venezuela, el gobierno de Maduro se ha convertido en el hub de la cocaína, de los cocaleros de Evo Morales y de las FARC, y eso como discurso antiimperialista tiene como principal objetivo los Estados Unidos, además de los mercados latinoamericanos. Y tercero, las migraciones forzadas. La gente migra por miedo, no migra primero por razones económicas, y cuando hay miedo es cuando llega el narcotráfico, cuando llega el terrorismo, y eso es una presión sobre los Estados Unidos. O sea, por interés propio, las democracias de América Latina tienen que ayudar a terminar con las dictaduras de la región para que no hayan 2 Américas y toda sea una América democrática. Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Andrade. Vecchio destacaba que era importante pasar a acciones concretas. ¿Cuáles son esas acciones a su juicio que se pueden aplicar? Porque el presidente Trump dejó allí latente una intervención militar en Venezuela, sin embargo no hay un consenso al respecto. ¿Será esa la salida? Mira, lo que nosotros le comentamos al vicepresidente Mike Pence, para mí todas las opciones están allí. Tiene que hacerse más sanciones individuales, económicas y financieras que afecten directamente a la dictadura. Y insisto en esto, porque es relevante, que se incluya a otros países de la región y de la Unión Europea, no solo Estados Unidos, porque aquí lo que estamos buscando es efectividad, lograr el resultado. Porque si vamos a tomar una medida que no logre el resultado, no me necesito. Esto se tiene que hacer estratégicamente. Y lo hemos dicho, que se sumen países latinoamericanos y que se sume la Unión Europea. Porque si los países latinoamericanos no se suman, entonces la Unión Europea dirá, bueno, pero si ni siquiera los latinoamericanos se están sumando, ¿cómo nos vamos a sumar a nosotros? Y por eso creo que esa presión tiene que darse de manera gradual y de manera multilateral en la medida de lo posible para que nosotros podamos forzar una salida en Venezuela. Y agrego algo, yo no dejo a un lado el comportamiento que tengamos que tener los venezolanos en lo nacional. Esto es un complemento. Lo internacional no sustituye la lucha que estamos dando nosotros en Venezuela y que tiene una situación mucho más compleja los venezolanos por el régimen que estamos enfrentando, de los riesgos que se corren. Ya les dije lo que pasó en las protestas. Así que esa lucha de ese espíritu de cambio de nuestro pueblo tiene que seguir manifestándose y tiene que tener este acompañamiento internacional por la dimensión de la crisis que estamos hablando. Y estos países tienen que entender que van a estar afectados, como lo decía Carlos. O sea, la droga corre desde Venezuela para acá. Aquí se utilizan todo el sistema financiero norteamericano para lavar dinero, aquí en Europa. Muchos de los testaferros que están ligados a Nicolás Maduro tienen sus reales no solo aquí, por ejemplo, los tienen en la Unión Europea, en los países europeos, casa, activo, sus familiares están allá. Bueno, entonces es la presión que hay que hacer y por eso tienen que ser mucho más masivas este tipo de sanciones y por eso tiene que tener este acompañamiento internacional, insisto, para si queremos tener un resultado efectivo. Entonces, ese fue el compromiso incluso que hizo el vicepresidente con todos los países latinoamericanos de empujar en esa dirección. Thank you to all the panelists. Muchas gracias a los panelistas.